Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 1 de noviembre del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia, con el libro de Malaquías, el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, y la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Malaquías 1 y Gálatas 1. En la lectura de la Biblia en un año que tenemos programada para este 2023, hemos estado viendo a Jesucristo desde principio a fin y cada mes, a la luz de la Escritura, hemos querido resaltar un atributo de la obra que el Señor Jesús ha hecho en nosotros. Si usted tiene la guía devocional que al principio del año estuvimos compartiendo, verá entonces que en este mes de noviembre hemos querido enfocar nuestra lectura en las advertencias, bueno, en algunas de las advertencias que el Señor le hace a su pueblo. Así que este mes estaremos estudiando en algunos libros como Malaquías, Gálatas, Ezequiel, Daniel, Zacarías, algunas de las advertencias que el Señor le hace a su pueblo para el tiempo presente, pero también para lo que vendrá. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Sí? Y el pueblo de Dios es aquel que le reconoce, aquel que le ama, que le teme y que le obedece. No es un asunto meramente nominal, sino que hace parte de aquel que se acoge al mandamiento. De hecho, cuando el Señor lleva al pueblo de Israel al Sinaí, y cuando están en el Sinaí, en el libro del Éxodo, el Señor le plantea al pueblo de Israel que sería su pueblo, que sería su nación santa, que sería ese tesoro especial. De hecho, así lo menciona también, si Israel se acogía a lo que el Señor había establecido para él. Dice en Éxodo 19, precisamente, y lo pone de una manera condicional, versículo 5, Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿sí? O sea, que pueblo de Dios no es simplemente algo nominal, sino que pueblo de Dios es aquel que, pues, oye su voz, guarda su pacto, que se adhiere a lo que el Señor ha establecido. Si el Señor hace una invitación, el Señor hace un llamado, sin duda alguna, pero pues aquel que lo recibe, aquel que lo acoge, pues hace parte del pueblo de Dios. Entonces no es solo nominal. Se los digo porque ese concepto del pueblo de Dios es muy mal interpretado y pues se presta para cosas que no son. O sea, ¿cómo identifica usted el pueblo de Dios? Un pueblo que ama, que teme, que obedece al Señor. Ese es el pueblo del Señor. ¿Dónde está el pueblo del Señor? Pues donde haya personas que tengan este sentir en su corazón, que hayan acatado este llamado del Señor. El Señor le decía a Pablo en el libro de los Hechos, por ejemplo, que él tenía mucho pueblo en esa ciudad, ¿sí? Y está hablando de una ciudad que aparentemente no era creyente, creo que es de la ciudad de Éfeso. Decía, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Muy bien, tenemos entonces dos libros para iniciar la lectura de este mes, que son el libro de Malaquías y de Gálatas. Dos libros con lenguajes un poco, digámoslo así, fuertes en el sentido de una experiencia que están viviendo. En el caso de Malaquías, el pueblo de Israel había vuelto del exilio, ya se había construido el templo, un templo sencillo, un templo humilde, que es el que lograron terminar Josué y Zorobabel. Esdras había hecho una reforma espiritual. Esdras se conoce a través de la historia, de hecho, como el gran reformador de la fe judía. Se podría decir que el judaísmo como un sistema religioso, pues se plantea es con el retorno en cabeza de Esdras, que era sacerdote y escriba.
A Esdras se le atribuye, de hecho, la escritura del libro de Esdras, incluso del libro de Nehemías, incluso el libro de Esther e incluso los libros de las crónicas, ¿sí? Se le atribuyen incluso muchos comentaristas a Esdras. Malaquías, entonces, es un libro que concuerda en algunos temas con la segunda parte del libro de Malaquías, donde hay unas dificultades. El pueblo vuelve, se establece, tiene la oportunidad de volver a Judá, los que quisieron. Otros se quedaron en Babilonia muy cómodos, tenían negocios, comercios, eran prósperos, y pues volver a Jerusalén implicaba seguramente para ellos dar un paso hacia atrás en su prosperidad. Pero muchos de acuerdo a la promesa del Señor, de acuerdo a lo que el Señor pues les había hablado digámoslo así, a los patriarcas, vuelven a la tierra de la promesa. Un trabajo durísimo. Nehemías reconstruye las murallas de la ciudad, de hecho también reconstruye la ciudad, pero en algún momento, que es lo que reclama aquí Malaquías, pues muestra algunas dificultades que tenía el pueblo. Unas prácticas equivocadas que están en el libro de Nehemías, como la usura hacia los hermanos, y había otro problema, entre otros, que eran los matrimonios mixtos. Cuando habla de los matrimonios mixtos, era que el pueblo de Israel se había mezclado también en matrimonios con pueblos paganos, ¿sí? Entre otras cosas. Pero también hay frivolidad en el culto, hay indiferencia hacia el Señor, hay arrogancia. Y el libro de Malaquías se, se tiene una particularidad, y es que nos va a mostrar como un diálogo entre el Señor y el pueblo en preguntas, ¿sí? Es como un diálogo retórico donde el uno pregunta, el otro contesta, pero desafortunadamente o infortunadamente se ve cierta agresión, cierta grosería en el pueblo que responde al Señor. Malaquías quiere decir mi mensajero, no se conoce más detalles del autor de Malaquías, pues muchos coinciden en que es como un libro simplemente anónimo, no da detalles de quién es Malaquías, simplemente que es el mensajero del Señor para dar este mensaje. Un mensaje no muy popular, un mensaje un poco fuerte, que se convierte definitivamente en una advertencia. Algunos han dicho que esta es la última revelación del Antiguo Testamento y que después de Malaquías viene un silencio de 430 años hasta que aparece el Evangelio de San Mateo. No es tan así, porque en el periodo intertestamentario, estos 430 años, sí hay revelación del Señor y hay acontecimientos que están no necesariamente narrados en el canon bíblico, pero que muestran que el Señor no dejó de obrar, que el Señor no dejó de hablar. De hecho, hay una cantidad de escritos que se conocen como apócrifos, que se dan en este periodo de tiempo, ¿sí? Entre Malaquías y Mateo. Y en muchos, es más, la literatura apocalíptica eh, va a ser muy común y surge en este periodo intertestamentario, donde crece de una manera extraordinaria la expectativa de un Mesías. ¿Sí? En este periodo de estos aproximadamente 430, 450 años, crece la expectativa mesiánica, y van a aparecer unas figuras que muchos van a creer, de hecho, que es el Mesías. En ese periodo hay una transición de tres imperios, del persa al griego, del griego al romano, y Israel va a vivir ciertas transformaciones, en algunos momentos va a vivir cierta libertad, pero sigue estando bajo el poderío de otros imperios, anhelando que el Mesías vuelva pronto, como Salvador, como restaurador de la casa de Jacob. Malaquías en el capítulo 1 plantea tres preguntas primero, tres preguntas o tres cuestionamientos sobre que el Señor le hace al pueblo en cabeza de los sacerdotes, sobre el amor eterno del Padre, sobre la honra al Padre y sobre el temor al Señor como Dios eterno. En el versículo 2 dice el Señor, yo os he amado, dice el Señor,
y ellos preguntan, ¿en qué nos amaste? De entrada la pregunta es una grosería, ¿sí? Yo os he amado. Si a mí mi padre, mi madre me dice, yo te he amado, pues cuestionar el amor de mis padres cuando me han dado la vida, en casos, en la mayoría de los casos, nos han dado la provisión, lo necesario, nos dieron el estudio, nos proveyeron el vestuario, la alimentación, los cuidados, y que mis padres me digan, yo os he amado y yo cuestione su amor, pues me parece un poco grosero y altivo. Y más este pueblo que ha vivido las consecuencias, que ha vivido en esclavitud como consecuencia de su pecado, que ha sido liberado por la misericordia del Señor, que ha sido establecido por la bondad del Señor, que ha sido multiplicado por la gracia del Señor y que ante esta expresión simplemente cuestione y diga, ¿en qué nos has amado? Y la respuesta del Señor tiene que ver con la elección. Entonces plantea el otro hermano de Jacob, que es Esaú. Isaac y Raquel tuvieron, y Rebeca, perdón, y Rebeca tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob, siendo mayor Esaú, mellizos o gemelos, siendo mayor Esaú, el Señor soberanamente decide escoger al menor, que es Jacob. Entonces aquí le dice, ¿sabes en qué te amé? En qué te elegí. ¿Sabes en qué te he amado? En qué te aparté. ¿En qué te he amado? En que te di una medida de fe para que aceptaras mi oferta de salvación y de redención. En eso te he amado. Nada más y nada menos. La elección en la misericordia, en la gracia del Señor de poderle reconocer. Es el primer cuestionamiento, ¿sí? Tal vez nosotros quisiéramos, no sé, como hemos hablado antes, como mucha gente quiere ahora monetizar la bendición del Señor y mucha gente quiere ver la bendición del Señor en prosperidad, en las cosas, en lo material, pero no ver la bendición del Señor en serio, en que hemos sido elegidos, en que tenemos medida de fe, en que podemos ver las cosas de manera diferente, en que tenemos otras expectativas, en que nosotros simplemente no estamos pensando en comer y beber y disfrutar el día a día, sino que nosotros tenemos una expectativa que va mucho más allá del diario vivir. Es una expectativa eterna. Y eso es una obra del amor del Señor, del amor eterno. Si fuimos amados con amor eterno, pues el beneficio de ese amor eterno tiene que ver entonces con la eternidad. Así que es incuestionable, debe ser incuestionable desde todo punto de vista el amor del Señor, ¿sí? Nos eligió. ¿Por qué nos eligió? Por su gracia, no porque fuésemos los mejores, no porque tuviésemos características especiales, simplemente nos amó. Ahora, como plantea este mismo tema de Esaú y Jacob en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, capítulo 11, cuando dice a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Y dice la Biblia, bueno, vas a disputar con el Señor por eso. Simplemente si tú fuiste elegido, si el Señor te tuvo en cuenta, si el Señor tocó tu puerta, pues ¿qué voy a cuestionar yo, no, Señor? Con humildad, gracias que me tuviste en cuenta, ¿sí? Luego le dice el Señor, bueno, hay esos versículos que siguen, tienen que ver con ese tema. Eh, Esaú, lastimosamente, va a generarle problemas a Jacob durante toda esa historia. Acordémonos que Esaú se va a ubicar, que es el mismo Edom, para que lo tengan presente, que después en la Biblia se va a ver como Edom. En el Nuevo Testamento vamos a identificar el gentilicio de los de Edom como idumeos, ¿sí? Por ejemplo, Herodes el Grande era de Edom, era idumeo. Por eso los judíos lo rechazaban también, porque era un rey impuesto por los romanos que no era judío, era medio judío, porque creo que era de madre judía y de padre idumeo, ¿sí? Entonces ellos no le tenían mucha confianza a Herodes. Siendo hermanos, digamos que salen Jacob y Edom o Esaú del mismo vientre, pues durante toda la historia se convirtieron en una dificultad para el pueblo de Israel. Luego el Señor dice el versículo 6: si el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor,
si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado mi nombre? Tu nombre, en que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Entonces aquí está. Uno, yo los amo. Como padre, los amo. ¿En qué nos has amado? Pues en que los elegí. Simplemente los elegí. O sea, los tuve en cuenta. Era un pueblo esclavo, era un pueblo que no era pueblo y los elegí. Luego le plantea al Señor y dice, el Padre debe ser honrado. O sea, si yo soy su Padre y soy su Señor primero, como Padre debo ser honrado. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre honrar a los padres? No pone un parámetro diferente al solo hecho de ser padres. No dice que los padres buenos o los padres chéveres sean honrados. Dice simplemente el padre debe ser honrado. Entonces dice él, bueno, si yo soy su padre, ustedes, ¿por qué no me honran? ¿Dónde está mi honra? Y luego dice, y si soy Señor, pues ¿qué deberían tener los siervos hacia el Señor? Temor. Dice, ¿dónde está mi temor? Ustedes no se conducen con temor y tampoco se conducen honrándome como Padre. Ahora, ellos cuando preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? Y como Señor, ¿en qué te hemos menospreciado? Entonces el Señor les va a contestar allí en lo que sigue en el capítulo, en que le te hemos deshonrado, en que consideramos que tu mesa es despreciable. ¿Sí? El Padre, y permítanme, padre, madre, pero digámoslo, el Padre es quien provee. El padre, imaginémonos en una casa, el padre se esfuerza, trabaja junto con la madre por proveer, por proteger, por cuidar a sus hijos. Imagínense un padre que en todo su esfuerzo, no sé, pone la mesa, una mesa sencilla, pero lo ha hecho con todo el amor. Imagínense unos hijos, pues pues no hacen mayor cosa y se sientan a la mesa después de que el padre ha tenido que esforzarse, que ha tenido que, no sé, levantarse temprano, ir todo el día al sol. Y cuando ponen la mesa, ese hijo dice, no, ¿qué es esta comida? ¿Por qué no me dieron más bien esto? No, ¿qué es esto? Yo no quiero esta comida, estoy cansado de esta comida, porque siempre lo mismo. Algo así es lo que el Señor está diciendo. Yo como su padre les estoy proveyendo. Yo como su padre pongo delante de ustedes la mesa. Y quiero aclararlo, no cualquier mesa como humildemente otro padre lo podría hacer. No, yo pongo delante de ustedes la mesa. Yo les estoy proveyendo, yo les estoy dando lo mejor. Y dice, pero ustedes lo menosprecian. A ustedes les parece poca cosa. Lo que yo estoy poniendo delante de ustedes, ustedes lo ven con desagrado y tal vez están mirando otro, otro tipo de ofertas. Eso es lo que está reclamando el Señor. Si yo soy su padre, la manera como ustedes me deberían honrar a mí como padre es que aprecien lo que pongo delante de ustedes. Una cosa es apreciar, que es valorar, ¿sí? Y el que valora agradece, y el que menosprecia, o sea, que le da menos valor, menos precio a las cosas, pues simplemente no la agradece y la rechaza. Entonces, él está reclamando eso. Si yo soy su padre, ¿por qué menosprecia mi mesa? Y dos, y si soy su señor, y el señor tiene que ver en que soy su autoridad, su soberano, pues deberían temerme. Y el pueblo le dice, ¿pero qué? ¿En qué no lo estamos valorando? En qué no lo hemos apreciado? Y dice, en que ofrecen cosas inmundas y ofrecen un servicio mediocre delante de mí. Mire, es tan así que dice más adelante, el versículo, eh, del versículo 8 en adelante. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o tú le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor.
¿quién hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Entonces, compara, dice, si usted tiene un príncipe, un rey, pues en este mundo, y le ofrece lo malo, lo peor, porque el príncipe, el Señor, eh, debe ser temido, ¿sí? Usted no le va a actuar de manera deshonesta o deshonrosa con ese Señor. Dice, entonces a mí, ¿por qué no me temen y actúan de esa manera? ¿Por qué me mienten? Mire, cuando no hay temor del Señor en nuestro corazón, pretendemos mentirle y engañarlo, como lo que hicieron Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, cuando mueren, les dice Pedro, ustedes tentaron al Señor y no le temieron, porque Ananías y Zafira pretendieron usar algo muy sagrado, como, como lo que estaba haciendo la iglesia en ese momento, que era entregarlo todo, pero quisieron usar algo muy sagrado por vanidad o incluso por contienda, como por no quedarse atrás, ¿sí? Y creyeron que al ocultarlo, nada iba a salir a la luz. Y fue tal que ambos murieron porque fueron, como se dice, cómplices en su pecado. Y Pedro les dice, ustedes han tentado al Señor, como si el Señor no supiera lo que ustedes pensaron o planearon y lo que ustedes ejecutaron. Cuando hay temor en mi corazón, yo mido cada uno de mis pensamientos. Ahora, cuando yo identifico que es un pensamiento que no está honrando al Señor y que ofende al Señor, pues bendito sea el Padre que tenemos la oportunidad de arrepentirnos, confesarlo y que Él con su misericordia nos limpie y nos perdone. Pero yo debo conducirme con temor. Y el temor está desde lo que miro, desde lo que oigo, desde lo que pienso, desde lo que hago. Nadie está eximido de no pecar, de no ofender al Señor, pero todos tenemos la oportunidad de ser conscientes, de arrepentirnos genuinamente y en temor, pues ponernos al día con el Señor. Así que todo este capítulo inicial plantea estas tres cosas. El amor del Padre, el Padre que debe ser honrado y el Señor que debe ser temido. Y no deberíamos responder como el pueblo de Israel en ese momento que en vez de humildemente reconocerlo, en vez de humildemente reconocerlo, simplemente contesta de manera grosera, negando que en verdad tenga esas actitudes. Ya luego en Gálatas, ya el tiempo no nos da, pero Gálatas también Pablo empieza a plantearles una situación un poco delicada y es, como dice el versículo 6 del capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El problema de Gálatas es, mm, digámoslo, una contaminación doctrinal, ¿sí? Hay una confusión doctrinal, hay un engaño que se metió en medio de la iglesia de Galacia. Y Pablo va a usar esta carta, que en ciertos momentos es una carta un poco vehemente, para tratar de hacer caer en la cuenta a los Gálatas del error en que ellos han caído al abandonar la pureza del Evangelio. Mañana miraremos un poco este tema de la pureza del Evangelio, de lo que es la esencia del Evangelio, porque pues los Gálatas empiezan a dar pasos hacia atrás. De hecho, Pablo les va a decir, habiendo comenzado en el espíritu, están terminando en la carne, ¿sí? Él está advirtiendo también las consecuencias que esto va a traer a sus vidas. Así que, pues les invito a que leamos en este mes o esto que hemos tratado de organizar en algunas advertencias para hoy. Yo creería que el libro de Malaquías nos hace un llamado para que evaluemos nuestra postura de actitud delante del Señor hoy, ¿sí? Y empecemos por esto. Primero, agradezcamos y reconozcamos que Él nos ha amado. Segundo, si Él es Padre y hemos exigido que como hijos Él nos bendiga, nos provea, nos proteja,
pues entonces démosle el honor y la honra a Él como Padre. Pero si es Señor y hemos podido su intervención, su poder, su protección también como Señor, su respaldo, pues entonces también temámosle al Señor. Que, que nuestro corazón se ajuste al tipo de relación que debe haber entre el Padre eterno, Dios eterno, Señor eterno, y nosotros como sus hijos y como su pueblo escogido. Él nos ha amado eternamente y como dice Jeremías en Lamentaciones, Él ha prolongado hoy de nuevo su bendita misericordia. Así que oremos y entreguémosle al Señor este nuevo día y este nuevo mes que comenzamos hoy de su mano. Presentémonos delante del Señor con humildad, con sencillez y con gratitud, dándote gracias, Señor, porque este día es un milagro, el que hayas preservado nuestro espíritu dentro de nosotros para poder buscarte. Gracias por el techo, el abrigo, porque experimentamos, creo yo, Señor, que estamos bajo tus alas. Tú nos has recogido como la gallina recoge a sus polluelos. Gracias por este nuevo día y este nuevo mes, Señor. Estamos en el 11º mes del año. Un año más de ver tu gracia, misericordia, bondad, gloria. Un año más de saber que tú estás con nosotros. David decía, despierto y aún estás conmigo. Muchas gracias porque en un año pasan tantas cosas, Señor, y en este año no nos has faltado ni un momento. Seguramente ha habido dolor, necesidad, escasez, limitaciones, pero siempre tu mano estaba allí para sobreponernos a esas situaciones. 11 meses, Señor, o 10 meses ya, que nos has dado provisión, nos has dado muchas alegrías, satisfacciones, y nos has dejado ver cómo tu lluvia temprana y tardía llega oportunamente. Con humildad y temor te presentamos este nuevo mes y te pedimos que nos bendigas, que si no hemos hecho lo mejor, tengamos la oportunidad, Señor, de corregir lo deficiente y poner las cosas de la mejor manera delante de ti. No nos dejes, Señor, ni un solo instante. No te apartes de nosotros. Ayúdanos en nuestra debilidad. Fortalécenos, Señor. Alívianos, sánanos, libéranos y permítenos glorificarte siempre. Yo te pido, Padre, entonces que tu bendición esté sobre cada uno de tus hijos. Recibimos este mes con gratitud y recibimos este mes con tu bendición, que es la que enriquece y nunca añade tristeza con ella. En el nombre de Jesús. Amén.